justo Centurión escuchado. Pues se puede separar a un funcionario porque es denunciado, pero puede escuchar la defensa. Quiso ser más papista que el Papa. Me parece que ha pasado, ¿no? Yo leí que el presidente Macri estaba choqueado, pero no arrepentido, y que sigue creyendo en su inocencia. Sí, para mí es un aval enorme. ¿Está su voz ahí, con el Centurión? ¿Está su voz? Sí, son 3 WhatsApp. ¿Y usted se reconoce ahí? Son 3 WhatsApp que sacan y los meten, los insertan adentro de la conversación. Como si fuera un diálogo. No, se ve que él está hablando con otro. Se ve que él está hablando con otro, que le están dando instrucciones a otro. Dejando mensaje por WhatsApp. Son WhatsApp que yo le mando a una persona de mi estructura, Sí. el día que estaban haciendo un allanamiento en Ezeiza. Claro. Los toman de ahí y los pegan en... Y los pegan con otra lo editan en esa conversación. ¿Y qué juez tiene el caso? ¿Perdón? ¿Qué juez se ha hecho cargo del caso? El doctor Lijo. El doctor Lijo, sí. El juez Lijo justamente ordenó el secuestro de sus agendas y computadoras. Sí. Ajá. Y bueno... ¿Tuvo noticias al respecto? No. Nada. No, y esta es una de las cosas que justifica la separación del cargo. ¿Por qué? Porque el juez Lijo... ¿Qué hubiera hecho? Usted ya lo dijo antes, pero cuénteme, ¿qué hubiera hecho? En el caso Sí, mío, en el caso. yo hubiera tomado el funcionario y dicho, está la denuncia en tu contra, o te separo del cargo, o vos solicitas la separación del cargo. Pero usted está suspendido. Suspendido, sí. ¿Por qué? Porque todo el peritaje que está haciendo en la aduana ahora, en mi computadora, en mi agenda, en mi documentación, está bueno que yo no esté, ni que yo la maneje, ni que yo la proporcione. Yo estoy afuera de todo eso junto con todo mi equipo. Tomen, vayan, llévense, analicen todo lo que tienen que analizar. ¿Siempre se robó en la aduana? Yo siempre he escuchado, siempre se robó. Siempre, desde la época de la aduana. La aduana paralela, ¿no? Ahora 2 años yo compré un departamento, como una inversión lo hice, ¿no? Compré en el pozo, digamos. Y bueno, se construyó y no se terminaba de entregar, de escriturar. Pero ¿qué pasa? No tenemos asesores. ¿Pero por qué? Porque están en la aduana. Hasta que no se pague la coima, no sale. Y así pasaron meses y hasta que se pagó la coima. La misma empresa constructora, ¿no? Y ahí me quedé pensando, digo, pero todo es coima en la aduana. Mucha coima. Hay mucha mafia. La mafia opera desde afuera con los negocios hacia adentro, nombrando gente, controlando gente de aduana. ¿Y la FIP qué tiene que ver con la aduana? La FIP. La aduana depende de la FIP. Es una dirección de FIP. Pero además en estos últimos años me parece que se potenció todo digamos, la conexión de servicios de inteligencia, ex agentes de servicios de inteligencia metidos en el negocio de la aduana. Ahí hay todo un tema muy vidrioso, ¿no? Y la droga. Claro, bueno, Pérez Corradi, que es el prófugo que dicen que llegó a manejar 500 millones de dólares. ¿Cómo? 500 millones de dólares llegó a manejar, dicen, de la efedrina. Millones de dólares de la efedrina. De la efedrina y de los remedios adulterados, que es otro negocio nefasto. ¿Van a extraditar? La doctora Semini Curiel determinó que no. Que no, hoy leí que Arroyo Salgado, porque él tiene varias causas. Y lo interesante de su declaración es que él admite que vendió droga a Estados Unidos, cuenta cómo era el negocio de la efedrina, no es que, o sea, confiesa, va confesando. Después hay cosas que se defiende, pero bueno, es un imputado y tiene derecho a mentir. Pero cuando le dice vendió oxicodona, que es una droga a los Estados Unidos, que es por la que tiene el pedido de extradición, dice sí. Dice quién se la vendió y cómo. Cuenta cómo fue lo de la efedrina. Cuenta cuánto valía, cómo la conseguía, admite que era él el que mandaba unos mails a China para comprar efedrina diciendo tráiganla en formato de pólvora, como si fuera pólvora, y el chino le decía, pero pólvora, mire que la podemos poner como si fuera aloe vera, porque la pólvora es una cuestión que se tiene que controlar. ¿Por qué no? Por el RENAR. Porque había un depósito de Puerto Madero que era el único que estaba autorizado a contener pólvora. Y eso lo manejaba el RENAR, el registro de armas. Todo parece una película, es todo un guión cinematográfico, es impresionante. Te cuento, Laura. Sí. En De todas maneras, si volvés a la aduana, cuando vuelvas a ¿Estás seguro? Él está convencido. vas a terminar con este asunto de las revisaciones a los pasajeros. Yo no he visto, gracias al periodismo he podido viajar por todo el mundo, lo agradezco. Viaja mucho, muy Sí, bien. la verdad que sí. Y me encanta, digo.
pero nunca he visto el espectáculo de la aduana de Ezeiza en ningún país del mundo. No lo he visto, por supuesto, ni en Uruguay, ni en Chile, ni en Brasil. Y sacan los zapatos. Pero no lo he visto ni en Estambul. Porque aquí en Estados Unidos sacaron los zapatos. Eso por seguridad. Pero no abrirte la valija a ver si traes un corpiño o un iPad. Algún día se va a terminar. Esto es una herencia perversa de verlo al pasajero como un enemigo con el tema del dólar y de la plata y vuelan los containers por el aire. Claro. Por eso la gente se aterra. Cuando el día está llegando y se dice a la gente se aterra. Pero no hay ningún derecho a que se vaya. Yo siempre le cuento. ¿Cómo se hace el control? ¿Cómo se realizaría el control? Selectividad, botón. Verde. Pero los controles en todo el mundo son sobre drogas, sobre armas, sobre alimentos o cuestiones claro, que no se pueden tema de peste, pero nadie está controlando si trajiste una computadora o no trajiste. Y no el escaneo de la vista. ¿Cómo se hace? Todo el equipaje se escanea. Claro. Por tema de droga, bomba, elementos químicos, lo que fuera. Las valijas complicadas se sacan. Y el resto va al pasajero. El pasajero toma su valija, va y botón. Rojo o colorado. Y ahí te toca. Y eso, Juan, eso tampoco lo vi en ninguna parte del mundo, lo del botón. Nunca vi lo del botón. El canal de A los mexicanos. En Uruguay sí tenés el botón. El canal de selectividad A los uruguayos. Nunca vi que les saliera la cuando llega un avión de argentino. Yo lo que he visto gente que acá contra los propios argentinos. dólares dentro del pasaporte cuando llega. Yo vi una mujer una vez que le abrieron la valija, le encontraron una computadora y decía, yo no sé quién la puso. Mía no es. Como si hubiera traído un claro, pero hablaba. Yo no sé, mía no es. Alguien me la puso. Pero yo lo que le quiero decir es brutal. Yo lo que menos soy en la vida es víctima. Yo no soy una víctima. No, ¿qué? No le entiendo. No soy una víctima. Yo soy un funcionario que acepté un puesto con los riesgos que trae implícito. Esto es punto número 1. Pero a mí, una vez por semana, se sienta un señor elegantemente en mi oficina y me dice, ¿sabe que todo lo que usted quiere hacer, el último que lo quiso hacer fue el brigadier Golden? Terminó de recordar la historia. Sí, supuestamente se suicidó, pero era diestro y el tiro estaba en el lado izquierdo, ¿no? De la 100. ¿Eso fue? Sí, eso fue el mismo. Pero se lo dijeron así textual. Que lo dicen una vez por semana, entre broma, el señor tenga cuidado, el último que hizo eso. ¿Se entendió lo que dije? ¿Se entendió? Sí. Que era diestro y el tiro estaba. Sí, de acuerdo, en su escritorio, en la oficina fue. Yo me mudé a la oficina de Chegol, mi oficina actual en la aduana es la de Chegol. Ahora, conociendo esa estructura, usted no tendría que haber llegado con, suponiendo que usted sea inocente como parece serlo, con 100 Gómez Centurión, 200, con un ejército, digamos, entre comillas. Sí, lo pedí, hay problemas siempre para traerlo, para contratar el tema de presupuesto, hay tema de contrato. Yo a la aduana, es más, con un programa de transparencia, con el doctor Hugo Gorman, yo ofrecí sonándome para manejar ese tema. Así yo transformé la agencia. La gubernamental. Exacto. ¿Estuvo en Malvinas usted? Sí, soy veterano de guerra. ¿Qué grado tiene como militar? ¿Tiene grado militar? En Malvinas, subteniente, 23 años tenía. ¿Super qué? Subteniente. Subteniente, ajá. Tenía 23 años, 38 hombres a mi cargo. 38 personas, ajá. ¿Y sobrevivieron cuántos? 22. ¿Usted tuvo algo que ver con el incendio de Iron Mountain? No. Nada. Nada que ver, o sea... En Barracas, ¿no? Fue el famoso incendio de Barracas donde murieron 10 bomberos. Lamentablemente murieron 10 bomberos, que políticamente se trabó una maniobra como para decir el incendio se produjo porque no estaba controlado el local. El peritaje de los bomberos de Policía Federal, que fueron los bomberos que murieron, el peritaje del incendio que hicieron, dice que murieron porque los sistemas de sprinkler no funcionaron por un tema de un sabotaje, no porque no estaban controlados. Ahora parece que se ha investigado y hay una persona que entró antes, ¿no? ¿No? Así hemos leído por lo menos. Pero entró al local, para hacerle simple, yo ni siquiera fui llamado a declarar. No fue llamado a declarar. ¿Y usted fue carapintada? Estuve en los hechos de Semana Santa del 87. ¿Por qué? Porque, buena pregunta, Nico, porque éramos muy jóvenes, habíamos vuelto de una guerra que habíamos perdido y nos habían hecho entrar por el patio trasero. Teníamos un enorme nivel de
de resentimiento con la cúpula militar, que no reestructuraba el ejército, que no cambiaba los patrones de un ejército que se había dedicado a hacer política por un ejército profesional, que era el que estábamos pidiendo, y se produjo un hecho contra la cúpula militar. Y eso fue Semana Santa. Pero fue un lanzamiento también contra el gobierno democrático. ¿Y a usted le parece correcto que se haya nombrado a una persona que estuvo, no sé, pretendiendo alterar el orden y la Constitución en un gobierno democrático, que haya sido nombrado en un gobierno actualmente democrático además? Sí, yo creo que Semana Santa no buscó alterar el orden democrático. Cuando el presidente... Magdalena Ruiz Guinzú dijo por radio que no le parecía correcto, que no le parecía atinado. Respeto las opiniones, pero digo, cuando usted analiza lo que pasó en Semana Santa, cuando el presidente Alfonsín fue a Campo de Mayo y entendió lo que le estábamos diciendo... La casa está en orden. No, eso lo dijo en Plaza de Mayo. En Plaza de Mayo, sí, sí. No, cuando fue a Campo sí, me acuerdo, sí, sí. A quien relevó fue la cúpula militar, porque se dio cuenta que le había mentido y que no había podido manejar un problema que era típicamente del ejército, de qué pasaba con los hombres que volvían de la guerra. ¿Quién estaba al frente de Campo de Mayo? En ese momento el general Río Cereño era el jefe del ejército. Lo relegó y relegó toda la cúpula militar. Con lo cual digo, el mismo actor, el actor principal, que era el presidente Alfonsín, reconoció que el problema había sido la cúpula en Semana Santa. Digo, son hechos del pasado, hemos vivido un pasado muy complejo en la Argentina. Tormentoso. Hubo un pasado anterior a ese mucho más violento, con gente que atentó contra la democracia y ocupó cargos públicos. Digo, me parece que son opiniones. Pero ¿cuántas vidas ha vivido usted, no? Sí. ¿Qué edad tiene? 58 años. ¿Está convencido que vuelve, no, a la aduana? Absolutamente. ¿Cómo lo van a recibir? ¿Usted qué dice? ¿Me vuelvo o no vuelvo? Yo no soy gurú. Pero usted sabe. Sí, vuelve. Bien, ¿vio? Ahí está. Ahora vuelvo. Con la bendición de mí. No me comprometas. No, por favor. No le hace nada, Mauricio. La negra le dijo que sí o No, tengo un equipo de trabajo excelente que me está esperando. No sé, la opinión pública también gravita muchísimo, ¿no? Es muy sí, pero sí, depende de la investigación judicial, claro. Que después el hijo ha demostrado, por ejemplo, en la causa Vudú, que ha avanzado, puede avanzar, igualmente son pasos lentos, ¿no? Coincido. Y más si tiene enemigos poderosos. Coincido, Mirta, con que se tenía que hacer la denuncia. Cuando un funcionario público toma conocimiento de la posible existencia de un delito, se tiene que hacer la denuncia, y eso está bien. Por ahí lo que hay que analizar, lo decía la Gómez Centurión, pero eso ya es harina de otro costal, es si el presidente se precipitó o no, porque podría haber esperado. Todavía no ha sido indagado, no está procesado, es decir, todavía no hay una decisión judicial, claro, que demuestre esa situación. Así que por ahí se precipitó de alguna manera. Yo le contaba a Gómez Centurión recién antes de llegar que esta semana, el martes, puntualmente, estuve con Gonzalo Mórtola, que está a cargo de la administración de los puertos. Porque en esa denuncia, Mirta, que le contaba de febrero, que denuncié el entierro de dinero y a la expresidente, la denuncié por lavado de dinero y por contrabando, además del narcotráfico. El contrabando en la Argentina en estos años se ha dado, y no ha sido una situación que tenía que ver solamente con los aviones y las valijas. También tenía que ver con los barcos y con los contenedores. Tenía que ver con la aduana, tenía que ver con el puerto y tenía que ver en un trípode con Echegaray, de alguna manera, en esas cuestiones. Esto es lo que tenemos que alumbrar en la Argentina, que estas cosas no pasen más, por eso que toda esa mega corrupción que tanta ciudadanía nos ha restado, pero también que nos ha restado la posibilidad de solucionar los problemas estructurales graves de la Argentina, porque se perdió una oportunidad histórica, Mirta, por contexto, por lo que recaudaba este gobierno, por las posibilidades que tuvo, y fue dilapidada porque lo único que tuvimos en la Argentina estos años fue un proyecto de poder. Nada más. Acá no hubo políticas de Estado, hubo un proyecto de poder. Quisieron construir esa vieja situación de Santa Cruz, de quedarse para siempre, y bueno, estas son las desgracias que tuvimos en la Argentina. Yo viví en peligro muchos años y me sentí muy solo, Mirta, muy solo. Nico lo sabe muy bien, viajaba... Contá qué pasó en Calafate. En Santa Cruz.